Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy nos vamos a detener en el penúltimo versículo del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es el versículo 38. Y así nos dice la palabra de Dios: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Recordemos que estamos ya en el final de la conversación que Jesús ha tenido con los escribas, también con los fariseos, donde en todo momento el Señor ha sido quien ha tenido las riendas de la conversación y ha emitido unos juicios sobre ellos a causa de la hipocresía. Y lo que les viene a decir ahora Jesús es que la casa de ellos se va a quedar desierta. Pero vamos a empezar por partes este versículo que es muy interesante. Jesús comienza diciendo, he aquí, es decir, comienza con un llamado de atención a los fariseos para que presten la máxima atención posible, porque lo que se va a decir a continuación es algo sumamente importante. ¿Y qué es eso tan importante que el Señor tiene que decirles? Pues que la casa de ellos va a quedar desierta. Ahora bien, ¿a qué casa se está refiriendo Jesús? Cuando nosotros analizamos diferentes comentaristas, quizá comentaristas bíblicos, nos damos cuenta que hay dos tipos de pensamientos en cuanto a esta pregunta. Por ejemplo, hay algunos, en los que yo me incluyo, que Jesús está haciendo referencia únicamente al templo de Jerusalén. Pero después también hay otros que como que amplían un poco más la respuesta diciendo que la casa de ellos representa y abarca a todo el sistema religioso que giraba en torno al templo. Pero bueno, sea como sea, ninguna de las dos respuestas es incorrecta. Es más, podríamos afirmar que las dos son correctas. Pero hoy nos vamos a centrar en la interpretación, en la idea de que la casa a la que Jesús está haciendo referencia es el templo de Jerusalén. Ese templo donde los judíos llevaban a cabo toda la adoración a Dios. El mundo religioso judío sin el templo está de luto. De hecho, si tú te das cuenta, los judíos ¿de qué color visten? Visten de negro, todo de negro. Y eso es como señal de luto porque no tienen templo donde adorar. Y si no hay templo, no hay lugar de sacrificios. Y si no hay donde llevar a cabo los sacrificios, no hay perdón de pecados. Y lógicamente, si no hay perdón de pecados, no hay comunión con Dios. El templo no representa un edificio más en Israel. No. Era el centro absoluto de la vida social, espiritual, religiosa de todo Israel. Allí se celebraban las fiestas solemnes. Por eso para un judío imaginar un templo vacío, un templo desierto, eso era algo impensable en aquel entonces. Pero es justamente lo que Jesús les está diciendo: vuestra casa os es dejada desierta. Pero antes de analizar ese desierto, ese vacío que habrá en el templo, quiero resaltar cómo Jesús se está refiriendo al templo. Porque date cuenta, mira, en otras ocasiones, como por ejemplo en el Evangelio de Marcos, cuando leemos allí en el capítulo 11 y en el versículo 17, Jesús mismo se refiere al templo como mi casa será llamada casa de oración. Pero en esta ocasión ya no dice mi casa o la casa de mi padre. Ahora Jesús dice vuestra casa. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que lo que antes era de Dios, lo que antes le pertenecía a Dios, ahora era de ellos. La presencia de Dios había abandonado ese lugar. La hipocresía, la falsedad de todo ese sistema religioso que se había creado hizo al final que Dios tuviera que irse de allí. Porque recordemos que el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 6 y en el versículo 14, dice que no puede haber unión, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Donde reina el pecado, donde reina la maldad, Dios no puede habitar. Y créeme que lo peor que puede pasarle a una persona, lo peor que puede pasarle a una familia o a una nación, es que Dios sea parte de ellos.
Fíjate en este detalle, qué tremendo, mira. A Jesús le golpearon duramente, con látigos romanos. A Jesús le pusieron una corona de espinas en la cabeza con lo que representa ese dolor tan intenso. Le clavaron las manos, le clavaron los pies, le colgaron de la cruz. Sin embargo, los evangelios solo registran que Jesús clamase en una sola ocasión. ¿Sabes cuándo fue? Lo vamos a encontrar esto, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 15 y en el versículo 34, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor de Jesús en la cruz, ese grito intenso, ese grito desgarrador, fue a causa del desamparo de Dios. Jesús se dio cuenta en ese momento que el Padre tuvo que apartarse de él a causa del pecado. Porque como nos enseña la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y versículo 6, Jesús estaba cargando en ese momento el pecado de todos nosotros. La peor experiencia que un ser humano puede vivir es el desamparo de Dios. Y Jesús les está diciendo a estos escribas, a esos fariseos, que su casa va a ser desierta. Ojo, porque no les dice, la casa de ustedes va a ser derribada. Recordemos que la destrucción del templo va a venir muchísimos años después. Concretamente, si no recuerdo mal, en el año 70, a manos del general del ejército romano Tito Vespasiano. Jesús no dijo que el templo va a ser derribado. Jesús dijo, el templo va a ser desierto. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que al final el ser humano puede tener una estructura, pero sin la presencia de Dios. El ser humano puede levantar grandes templos lujosos, pero la gloria de Dios no habitar en ellos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el versículo 24, se deja claro que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya en el Antiguo Testamento, si nos vamos, por ejemplo, al libro de Ezequiel, ahí vamos a ver una escena estremecedora referente a esto. Cuando en los capítulos 10 y 11 de Ezequiel, vemos cómo la gloria de Dios abandona el templo. Pero ese abandono no fue algo instantáneo, sino que, por decirlo de alguna manera rápida, la gloria de Dios fue yéndose poco a poco, hasta que finalmente desapareció. Fue una retirada gradual. Y es que así es como opera Dios. Él no abandona a nadie de golpe, sino que se retira paso a paso para dar un tiempo para que la persona reaccione. Por eso el problema que yo encuentro no es que Dios se vaya de una persona, se vaya de una familia. No. El gran problema es que esa persona quizás no se dé cuenta de que la gloria de Dios, de que la presencia de Dios se esté apartando de él. Y justamente eso es lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? La Biblia nos enseña en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, versículo 20, que el Señor se había apartado de él, pero Sansón no se había dado cuenta. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, el verdadero peligro no es que Dios derribe una casa, ese no es el verdadero peligro. El verdadero peligro está en que Dios deje esa casa en pie, pero vacía, sin su presencia, como sucedió con los fariseos. Porque al final una casa derribada nos va a obligar a reaccionar, sí o sí. Pero una casa desierta puede seguir funcionando. Una casa desierta puede seguir teniendo actividad, puede seguir aparentando una total normalidad, mientras que la presencia de Dios ya no está allí. En resumidas cuentas, ¿sabes por qué Dios dejó el templo desierto sin su gloria, sin su presencia? Porque primeramente fueron ellos, los fariseos, quienes habían expulsado a Dios de su propia religión. Porque como te dije, si no recuerdo mal, en el devocional de ayer lunes, Dios insiste en que nos acerquemos a Él, pero esa insistencia no es eterna, sino que tiene un límite. Y aquella persona que vez tras vez sigue rechazando a Dios, llegará un día que sea Dios el que decida marcharse, el que decida irse. La Biblia nos da el registro de varias veces donde esto ocurrió, donde Dios abandonó con su presencia a personas, lugares. Así que seamos sabios y cuidemos y valoremos lo más
importante que tenemos en nuestra vida, que es la gloria de Dios, que hasta el día de hoy podemos disfrutar. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú permites que podamos seguir acercándonos a ti. Hasta el día de hoy puedes ser hallado. Señor, no permitas nunca que seas apartado de nosotros. Queremos vivir siempre bajo tus alas, bajo tu amparo, bajo tu sombra, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Bendícenos, Señor, en el día de hoy. Que tu bendición nos alcance, Señor. Y gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles 24 de diciembre, donde Dios mediante vamos a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. También el jueves 25, si Dios nos permite el privilegio, vamos a estar también compartiendo la palabra del Señor. No queremos fallar ni un solo día, ser fieles a Dios de lunes a viernes, sábado y domingo también, pero bueno, tenemos otros compromisos, tenemos ya todo lo que tiene que ver con la preparación de los cultos, actividades, otras cosas, pero de lunes a viernes, así sean días festivos, yo por lo menos quiero cumplir delante de mi Dios. Si alguien tiene el deseo de seguir escuchando la palabra de Dios esos días festivos, perfecto. Si no, yo seguiré haciendo mi llamado delante de Dios, que es compartir el mensaje del Evangelio. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga.